Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que en unos minutos les va a ofrecer la película A través del espejo, dirigida al año 1946 por Robert Siodmak. El título original de la película es Dark Mirror, el espejo oscuro, y es una película, como muchas de las del maestro Siodmak, que está enraizada en lo que podríamos llamar el cine negro. No olvidemos que de Siodmak son películas maravillosas como Forajidos, The Killers, o para mí es su obra maestra, que es El abrazo de la muerte, con Yvonne de Carlo, como nunca ha estado en la vida, y Burt Lancaster. Esta es una película que participa tanto del cine negro como de un tipo de cine que podríamos llamar del cine del psicoanálisis, que se puso muy de moda en aquella época. Uno de los ejemplos es Recuerda, naturalmente, de Alfred Hitchcock. Y sobre todo el mundo del doble, la personalidad que se duplica. En este caso son dos mujeres, interpretadas ambas, como verán, por Olivia de Havilland, que además son hermanas. Pero, como digo, también está, sin ningún género de dudas, el mundo del cine negro, que era muy cercano, y siempre lo fue, a este alemán extraordinario que hizo todo tipo de películas, porque no hay que olvidar que cuando volvió a Europa hizo una película maravillosa con Eva Bartók y Burt Lancaster, de aventuras y de piratas, que era una verdadera joya. Aquí, como digo yo, como en 1 hora y 20 y tantos minutos, se puede contar con tanta precisión, con una puesta en escena tan clara y tan sencilla, una historia apasionante, donde los espejos en la mesa, espejos en el salón, en el tocador, tienen tanta fuerza e importancia. Una película de suspense también. Jiménez Rico, don Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Te parece como a mí que esto, para no andarnos con rodeos, es una película maravillosa esta? Claro. Es casi tan buena como La escalera de caracol. Sí. En esa línea, ¿no? Y en la línea de muchas películas estupendas de Friesland. En el fondo con el que tiene mucho que ver. Son los dos grandes especialistas, además procedentes de Europa, de este tipo de cine. Yo diría que la película A través del espejo pertenece a un momento que en el cine de Hollywood, afortunadamente, lo que primaba era el guión. Era lo más importante de cada proyecto, tener una buena historia y un buen guión. Cosa que yo pienso que desgraciadamente en estos momentos no es así. Y entonces en esta película tenemos un guión excelente, con un argumento excelente, que por cierto fue el argumento nominado ese año al Oscar, y luego una vez que se parte de una historia estupenda y de un buen desarrollo guionístico, literario, lo que sí que hay es una sencilla, pero muy expresiva, y yo diría que elocuente, puesta en escena, apoyada generalmente en los intérpretes. Luego, Siodmak es un gran maestro en la creación de atmósferas, de climas, con una fotografía, un decorado, una música. En una palabra, yo creo que es un exponente estupendo y yo diría que perfecto de lo que hemos llamado cine negro. A través del espejo narra 3 líneas fundamentales, digamos, narrativas, que son, por un lado, una investigación policial, luego una investigación psicoanalítica y luego una tercera historia, que es una historia de envidia, de celos, de odio entre 2 personajes, que no voy a revelar qué les une a esos 2 personajes para no adelantar nada, pero entre 2 personajes que se necesitan, pero a la vez se envidian y se odian profundamente. Luego hay una reflexión indiscutible en la película, pese a su aparente banalidad, sobre el crimen perfecto, sobre la impunidad de ciertos delitos ante la ley. En una palabra, yo creo que es una trama muy inteligente, pero muy inteligente, narrada de una forma absolutamente inteligente también. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Eduardo Torres Dulce, buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Acaba de decir, Antonio, una de las cosas que tiene la película, la ley, esa traba que se encuentra en la ley. ¿Eso es cierto? Bueno, es cierto en Estados Unidos. Buena parte del cine negro tiene que ver mucho casi con el denominado ahora mismo subgénero del cine judicial, ¿no? Porque al fin y al cabo la investigación de un delito suele acabar generalmente en manos de los tribunales, de jueces tribunales y de fiscales. Y en el caso de Norteamérica y en general los que instruyen no es el juez de instrucción, que allí prácticamente no existe concretamente,
y vagamente quizás el fiscal, el que instruye de facto, aunque sea a las órdenes del fiscal del distrito, que hay una secuencia aquí en el que aparece con una cartera al fondo que es Attorney District Attorney, es la policía, que es el personaje que interpreta Thomas Mitchell. Yo estoy de acuerdo con Antonio que esta es una película excelente, pero conviene decirle a los espectadores que Siodmak es uno de los nombres probablemente que menos le suelen a los espectadores, pero que en todos los géneros y particularmente en el cine negro, pues tiene al menos 5 obras maestras o 5 películas pues muy importantes. Tengo aquí anotados Pesadilla, Una vida marcada, La mujer desaparecida, Forajidos, que lo has citado tú, El abrazo de la muerte, pues La escalera de caracol y Thelma Jordan. Es decir, que estamos hablando de 7 películas que están en ese momento de los años 40 en la que la eclosión del cine negro, que como has dicho no se limita simplemente a tratar un caso criminal, sino que aparece todo ese cine, vamos a decir, en el que el guionista más importante era el Dr. Freud en el cine americano de los años 40, y por ahí creo que entronca muy bien, como ha dicho Antonio, con Fritz Lang y también con Hitchcock. Esta es una película muy cercana a Sospecha, por ejemplo, ¿no? o a Recuerda particularmente, ¿no? que es otra película muy emparentada con este mundo, ¿no? En este caso el policía es sustituido en la investigación por el psiquiatra, que de alguna forma, al adentrarse en el alma de los personajes del drama, pues sustituye a la investigación estrictamente policial. Luego la película, también lo indicaba Antonio, estoy totalmente de acuerdo, tiene un despliegue fastuoso de puesta en escena, de la que hablaremos una vez que los espectadores hayan visto la película. Una película muy sutil en la que ya no sé exactamente si Siodmak o el guionista, que es Nana Lee Johnson y productor en el fondo de la película, tiene en su acervo Las uvas de la ira y cuadro de Fritz Lang, por apuntar otra obra maestra del cine negro, pues está la duplicidad, la simetría, la utilización de los test de Rorschach, que se fijen los espectadores está incluso en el papel de las paredes del apartamento de dos de los personajes, que no vamos a desvelar como dice Antonio, profundidad de campo, utilización de luces y sombras en el expresionismo. Creo que es un verdadero festival de inteligencia en el guión, en el desarrollo del guión, con algunas cosas cuestionables, creo yo, en el último tercio del que hablaremos, y desde luego una deslumbrante puesta en escena de este tipo de directores formados en Alemania en el expresionismo, que gracias a don Adolfo Hitler dan el salto y encuentran en el sistema de estudios y en la codificación de los géneros americanos el mejor de los terrenos para poder expresarse. Y una de las tiendas de periódicos y revistas más bonitas que he visto yo nunca en el cine, en ese edificio donde es preciosa esa tienda, es una tienda maravillosa. Don Juan Luis, muy buenas. Muy buenas noches a todos. Juan Luis Álvarez, dinos antes de que veamos la película, y estaban hablando de este género maravilloso a la que le pertenece. Yo creo que una de las últimas películas de este género debió ser Marnie la ladrona, ¿no? De las últimas, que entra en este mundo conflictivo de una mujer, conflictos. Probablemente sí. Fíjate que ese mismo año se estrenan 2 películas que tienen mucho que ver con este tema, como habéis comentado. Recuerda, es una de ellas, y El extraño amor de Martha Ivers también tenía que ver con el tema del psicoanálisis. Se llevan apenas pues unos meses, ¿no? del estreno. Y también es curioso, al ser una película lo has comentado tú al inicio, o sea que ya de alguna forma lo desvelamos un poquitín, de gemelas. Se lleva muy poquito también con otra película que hizo Bette Davis, que se titulaba Una vida marcada, que también iba de gemelas. Y a la gente en aquella época, cuando se estrenó en el año 40, o sea, prácticamente un año después de su estreno en Estados Unidos. A la gente le llamaba mucho la atención que pudieran estar interpretados 2 papeles por la misma actriz. Ahora no lo hubieran estrenado porque fuman. Sobre todo, claro. Ahora no lo vean raro también, pero en aquel momento a la gente le fascinaba. Decir, bueno, ¿cómo es posible que una actriz pueda aparecer en plano 2 veces? Una actriz de la que no hemos hablado, que es Olivia de Havilland, que a mí me parece que hace un ejercicio verdaderamente de filigrana para diferenciar los 2 personajes que hace. No quiero ir avanzando más. Yo creo que esta película hay que verla con ojos de amante del cine negro, porque yo creo que Siodmak no solamente es que fue uno de los creadores de la atmósfera, del estilo
del cine negro, de esas luces bajas, de ese ambiente claustrofóbico. A mí, por ejemplo, no sé por qué, es una extraña asociación de ideas, me recuerda mucho el apartamento de las protagonistas de esta película al apartamento en el que en el que se desarrollaba parte de la acción del Sueño Eterno. No sé por qué me lo recuerda. Tiene esa misma atmósfera, esa misma lámpara baja, esas sombras tremendas, ¿no?, que hay alrededor. Y luego, bueno, pues hay que decir una cosa que parece que está poco valorado, pero es una película que te la bebes como un vaso de agua. O sea, es terriblemente entretenida. Terriblemente entretenida. Bueno, lo van a comprobar a continuación. Pues se lo van a pasar ustedes muy bien, porque como dice Juan Luis Álvarez, es verdad. Y cómo la capacidad de en 1 hora y 25 minutos de contar una historia complicada, muy compleja en algunos temas, es una maravilla la narrativa clara y precisa que tiene Robert Siodmak. La película que yo decía al principio, que me parece obra maestra de él, no tiene nada que ver con eso, era El temible burlón, que es una maravilla, con Eva Bartók y Burt Lancaster, una película de aventuras, de piratas, extraordinaria. Es que cualquier género que hacía, hasta la última película que hizo, que era, me parece que se llamaba La invasión de los bárbaros, con Teodora y todo eso, se ve con esa facilidad increíble que tienen los maestros. Y nada más citar una persona de esta película que se lo merece, que es Eugenio Shuftan, o Jean Shuftan. Ganó el Oscar por El Buscavidas, era un operador maravilloso. Aquí no lo firma, pero hizo la película. Y es el responsable de que el trucaje que van a ver en la película, de cómo una misma actriz, Olivia de Havilland, hace 2 personajes, bueno, que estén juntos, pero juntos y que se muevan. Y creo que costó muchísimo, fue un rodaje de perros, de eso que dices, terrible, pero al final se salieron con la suya y la gente se quedó asombrada. Yo recuerdo que en Madrid se decía mucho de Olivia de Havilland y su hermana, porque claro, es que era un trucaje tan perfecto para la época, ni que hablar. Que la gente se quedó desconcertada. Una película que tuvo casi tanto éxito como La escalera de caracol, que fue otro impacto en España de extraordinario, insisto, director Robert Siodmak. Con todos ustedes, A través del espejo, 1946. Aquí estamos de vuelta. Decía antes de ver la película Juan Luis Álvarez que cuando se estrenó en Madrid, en el año 47, inmediatamente de ser, vamos, enlatada en California, bueno, pues en el año que hicieron esta película, entre otras cosas, aquí en España la industria textil de Manresa plantea por primera vez una huelga general, y además en una ciudad dominada totalmente por un franquismo de los más duros. Estamos en el año 46, cerraron comercios, cerraron bares, cerraron los cines, las salas de fiestas. Increíble, ¿no? Eso que pasara en el año 46 en Manresa, una noticia curiosa. Ciudad muy cinematográfica. Sí, claro, pues eso digo, cerraron los cines y todo. ¿Sabes qué película se rodó? Creo que fue en Manresa. Hombre, Plácido, ¿no? Eso es. Claro, Plácido en Manresa. Plácido se rodó íntegramente en Manresa. Digamos, ¿por qué no decirlo? La joya del cine español. Claro, la joya del cine español. Winston Churchill pronuncia su famoso discurso sobre el telón de acero que abre la larga etapa de la Guerra Fría entre el comunismo y el mundo occidental. Es un año en que el Sevilla se proclama campeón de la Liga de Fútbol, que en Francia reconoce a Vietnam como un estado libre dentro del marco de la Comunidad Francesa, y que muere el gran economista británico John Maynard Keynes, considerado por George Bernard Shaw, a lo mejor es porque se llamaban más o menos parecido, como uno de los grandes prosistas ingleses del siglo XX, un poquito una butad también de Bernard Shaw. Bueno, ¿no? Bernard Shaw iba siempre... Pero es lo que le pasaba a Delibes con el profesor de Derecho Mercantil, sí, que le decía que era la mejor literatura que él había leído. Claro. Garrigues, ¿no? La de Garrigues. La de Joaquín Garrigues, Garrigues. ¿no? La de Joaquín Garrigues. Bueno, pues... territorio en cualquier sí. caso, ¿no? Por 12 millones de votos contra 10 de los monárquicos, Italia se proclama república en el año 47, ¿no? Joe Louis retiene el título de campeón de los pesos pesados al vencer por KO a Billy Conn en Nueva York, un combate extraordinario. Y luego, digamos que 2 ingenieros de la marca de discos Columbia inventan nada menos que el microsurco, que hoy ya no existe prácticamente. Se ha quedado ya. Sí, como dentro de nada ya no existirá el DVD, porque van a estar en centrales todas las... Bueno, ahora se vende como objeto bueno, eso sí, yo tengo de lujo, mucho, por sí, decirlo de como alguna objeto forma, de y la industria del coleccionismo, vinilo ha vuelto.
venda. La que se vende es el vinilo. Ese es el que tengo yo, que antes no los tenía, hombre, ahora los tengo ya, pero... Pero al vinilo lo que necesitas es un tocadiscos. Tengo un pick-up, tocadiscos, como decían.